Cuando yo tengo una idea, no negocio aunque me la cambies. Y aunque me digas que no, a mí cuando me decís, no se puede, ¿por qué no se puede? ¿Quién te dijo que no se podía? Demostrame que no se puede y me callo. Y generalmente siempre se puede. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. ¿Cómo se construye un nombre relevante en la gastronomía actual empezando de cero? ¿Cómo se crea un estilo personal, una impronta propia arrancando a los 30? ¿Cómo se encuentra sentido a todo lo que pasó en tu vida previo a encontrar tu pasión sin sentir que estás llegando tarde? ¿Qué lugar ocupan los miedos e inseguridades en alguien que proyecta y crea belleza y deleite constantemente? La historia de Toti es apasionante, porque es el camino de una hormiga trabajadora que tuvo muchos años recorridos en algo que, parándote en la Toti actual, decís nada que ver con nada. Y después de escuchar este episodio vas a decir todo que ver con todo, robándole la frase a Sofi Carmona. Esta es una charla sincera, profunda y al hueso de lo que fue el circuito inusual de Toti, como cocinera, como fundadora de Néctar, dueña de un estilo personal tremendo. Las diferentes etapas que recorrió, el volantazo radical de educación a gastronomía, los miedos, el riesgo de invertir confiando en su capacidad de trabajo y la ambición re clara de crear algo grande. Por historias así, este podcast se llama como se llama. Por personas como ella, me conmueve, inspira y reconfirma hacer lo que hacemos. Con ustedes, Toti Quesada. Toti Quesada, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, estoy chocha. Qué bueno, me alegro un montón. La última vez que entrevistamos a Toti o que sacamos algo de tu momento fue hace varios años, así que tenemos mucha historia para reconectar. Pero vamos a empezar por el principio, que es ¿de dónde venís? ¿Esa es la pregunta? Sí. ¿Ya voy directo? Sí. ¿De dónde vengo? Qué complejo. Vengo de un contexto de una familia tradicional, digo tradicional dentro de lo que se pueda llamar así. Crecí en una casa de mujeres, con mi madre y mis hermanas. Mis papás se separaron desde muy jóvenes. Y vengo de una familia que a veces me gusta contarlo, ¿no? Porque tiene que ver también con quién soy hoy, que la luchó y la remó un montón. Qué sé yo, por ahí, de dónde vengo y en dónde estoy, a veces me pasa que hay gente que dice, bueno, me adelanto, José, perdón, yo te desordeno todo. Pero hay gente que dice, ay, esta casa que tiene Toti hoy la heredó, es de ella. Y cero, o sea, claro, todo hecho a pulmón. Ninguno de mis padres terminó la educación primaria. Mira. Siempre fueron como súper trabajadores y remadores. Y crecí en una familia en donde desde chiquita siempre, bueno, desde chiquita, desde, no sé, los 16 yo ya laburaba, ¿viste? Para pagarme mi viaje de egresados, para pagarme una vacación. Entonces, una familia en donde fue mucho eso, el trabajo, y en donde laburar de lo que uno quiere era algo imposible. Claro. Como el laburo era para tener un sueldo a fin de mes y poder mantenernos, no así para disfrutar. Entonces, en donde estoy hoy fue un gran aprendizaje para mí de observar, tipo, uy, che, qué loco, hay gente que tiene que trabajar porque necesita sí o sí para vivir, hay gente que trabaja para, obvio, porque lo necesitamos todos para vivir, pero también le puede meter algo de disfrute y eso fue todo un aprendizaje. ¿Cuándo sentís que resignificaste eso? O sea, ¿cuándo entendiste que querías laburar en algo que además te diera mucho disfrute y placer y no solo por laburar y cobrar a fin de mes? Yo creo que desde muy chica, yo siempre fui muy observadora. Desde muy chica hubieron sutilezas que me marcaban y me llamaban mucho la atención. ¿Tipo?
No, te voy a decir por ahí Lo que cosas que quieras. parecen re Sí. inconexas, ¿viste? Pero no sé, por ejemplo, en mi casa nunca había plantas, ¿no? Y yo desde muy chica era, bueno, quiero plantas y me encanta plantas. Bueno, hoy estoy llena de plantas. O era, no sé, se compraba ibas al súper y comprábamos lo más barato. Mi mamá era todas las marcas más baratas, era lo que se compraba. Y yo, ay, bueno, pero a mí me gusta esto y por ahí quiero probar esto. Y no porque era caro, porque creo que entendía la calidad de algunas cosas y me interesaba probar Claro. lo distinto. No sé si hace sentido, Sí, pero es sí, como sí, que re. tampoco sé cómo ponerlo en palabras. Pero vos, dentro ya siendo chica, sentías que, o sea, no obedeciste en algún punto. No es que te fuiste al mazo y dijiste, no, bueno, acá solo se compra, bueno, Lo que hay. Lo que hay, sino que vos Sí. igual insistías y lo pedías. Sí, total. Sí, no insistía tanto porque cuando estás en una casa en la que no se Sí. puede, también siempre tuve mucha conciencia del esfuerzo de mis papás. Entonces, nada, no les pedía lo que no me podían Claro, dar. En ese claro. sentido, era la última hermana de un montón y entendí siempre que lo que teníamos estaba bien. Sí. Y sí agradezco mucho a mis papás que siempre me enseñaron a valorar un montón lo que teníamos. Nunca crecí diciendo, ay, quiero esto y no lo tengo. Claro. Para nada. Agradezco lo que tuve, sea poco, sea mucho. Siempre me sentí muy agradecida. Sí, también siempre sentí que quería algo distinto y que no quería que la plata sea un límite. Y hay un momento en que cuando eso lo entendés, no hay límites, porque en verdad la plata después es algo que lo generás, lo gestionás, viene, va, pero no todo es por la plata. Sí la necesitas, pero no llegas a las cosas solo porque tenés o no tenés plata. En el medio entran un montón de otros factores. Re. A mí, en mi historia, el hambre quizás es lo que me movió, ¿no? El deseo de algo distinto. Pienso, no sé, para mí el haber tenido un título universitario, el haber terminado una carrera, el haber trabajado en lo que quería, vivido sola, sin alguien que me mantenga, como todos esos fueron logros que hoy parecen chiquitos al lado de otras cosas y para mí fueron los más importantes de mi vida. Claro. El día que me recibí, como sentí una emoción, estudiar en la facultad para mí significó un montón. Claro. Era como cambiar una historia en la familia también. Total, total. Toti, ¿cuál recordás como un primer contacto con algo creativo, expresivo? Me acuerdo, yo creo, siempre sentí que lo tuve, siempre me gustó expresarme, pero me acuerdo que tenía un novio en la infancia que era muy creativo y me fue mucho espejo él a mí, ¿no? Como por ahí yo era más, bueno, y ahora tengo que hacer esto para trabajar y poder pagar la cuenta de luz que mamá me dijo que yo tenía que pagar, como Claro. esas cosas. Y él era, ay, no, pero hace esto por placer. Y yo, ¿placer? Ajá. ¿Cómo que por placer? ¿Se pueden hacer cosas por placer? Y eso fue, me acuerdo, un primer clic que a mí se me hizo. Y después me pasó que cuando termino el colegio, entro a la facultad y enseguida yo me pongo a trabajar y me di cuenta que me costaba un montón recibir órdenes de un jefe. Era como, venía él y me decía, bueno, tenés que hacer esto. Y yo, ¿por qué? Quiero hacer otra cosa. Y siempre proponía otra cosa que caía bien y estaba buena. Y obviamente a veces era la peor empleada del mundo porque hacía lo que se me cantaba. Claro. Pero ahí me daba cuenta de, che, cómo me cuesta sumarme a algo ya dicho o algo ya hecho. Como que siento que tengo una idea propia y ganas mías propias de hacer Claro. cosas distintas. Sí, como energía iniciadora. Re. Me acuerdo cuando hubo un momento que entré en crisis, yo trabajaba para el sector público en educación, renuncio, me voy de viaje, digo, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y a la vuelta de ese viaje dije, bueno, llego y me tengo que poner a buscar trabajo de nuevo, porque ¿qué voy a hacer? Y dije, ¿por qué tengo que buscar trabajo? Como qué frase que no me vibra para nada. ¿Por qué no puedo crear mi propio trabajo? Una vez que tuve esa reflexión, desde que la tuve hasta que creé mi propio trabajo, pasaron 5 años, Claro. 6, pero fue una primera frase que me marcó muchísimo, de esta sensación de decir, che, no quiero buscar más, mandar un currículum, Claro. tener LinkedIn, Claro. ir a entrevistas, no lo quiero más. Era como no me gustaba. ¿Qué estudiaste y cuáles fueron los primeros? O sea, tú tenés como una vida pre-gastronómica. ¿Cómo la contarías? Bueno, cuando termino el colegio me meto en la carrera de psicopedagogía, estudié educación, me encanta la educación y me encantó mi paso por ahí. Siempre cociné
pero la cocina para mí no era algo de lo que se pueda trabajar porque nadie a mi alrededor trabajaba de eso y no tenía ni idea cómo era el universo de un trabajo gastronómico. ¿Cómo fue la pregunta? Me perdí. ¿Cómo fue tu paso por lo previo a lo gastronómico? ¿Qué fue y de qué laburaste o qué hiciste? Entonces eso, primero trabajé mucho en el ámbito de las ONGs, hacía proyectos de reinserción no, acompañamiento escolar con un programa de becas escolares. Después me fui al ámbito público y trabajé para el gobierno de la provincia en un programa también, ahí sí, de reinserción y también acompañamiento escolar, hacía desde alfabetización hasta capacitaciones y demás. Y después pasé a la educación privada, que ese fue mi momento de cambio, en donde empecé a sentir que quería dejar la educación y dedicarme a cocinar. Entonces necesité como un contexto más ordenado laboral y pasé a un colegio privado y era parte del equipo de orientación del gabinete. O sea que el colegio privado fue el medio para, o sea, el orden que te iba a permitir cocinar lo que más pudieras o de manera más ordenada. Sí, es como cuando fui más chica en todos esos trabajos más del mundo de la ONG o del sector público. Era tanta la pasión que yo tenía, que yo ahí trabajaba por la pasión. Sí. O sea, a ver, me acuerdo que cuando trabajaba en el gobierno de la provincia me pagaban cada 6 meses. O sea, imagínate quién puede vivir así. Yo me tenía que gestionar esa plata, era pura pasión. Claro. Y cuando empiezo a sentir que la pasión ya no me alcanzaba y que aparecían nuevas necesidades y un hambre distinto, ¿viste? De repente uno se quiere poder ir de vacaciones, uno quiere poder comprarse algo que le gusta. Claro, uno de ahí tu volantazo, digamos, o tu transición fue a empezar a cocinar más. O sea, hubo un momento donde el bichito te pica más, el bichito de cocinar. ¿Te acordás? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Yo creo que pasaron bastantes cosas juntas que no las puedo poner en una línea de tiempo, pero te las cuento como lo que a mí me despertó. Primero, tuve una situación de que mi papá se enfermó mucho. Papá no fue una persona que muy amante del trabajo, era como un ser bastante especial, entonces no tenía ningún recurso. Él vivía con su madre y una vez que se enferma, bueno, mi abuela fallece, mi papá no tenía dónde ir. Y me encontré bastante chica saliendo a decir cómo ayudo a mi papá en esta y teniendo que buscar gente que me preste plata para bancarlo a papá. Y eso a mí me mató, como sentir que no tenía yo los recursos para poder afrontar lo que se venga en la vida. Fue como una primera sensación de conciencia que dije, uy, che, yo si necesito algo quiero poder resolvérmelo, porque salir a pedir o buscar ayuda a veces es muy difícil para el ego y para otras cuestiones, ¿no? Entonces, la enfermedad de papá fue un motor bastante lindo. Como que dije, quiero salir, por un lado, para poder yo ayudarlo, y por el otro, porque también lo vi a él y dije, si yo soy grande, quiero llegar a la adultez sin joder a nadie, ¿viste? Sin que nadie necesitar de que alguien me ayude. Eso fue algo que me marcó un montón. Y dije, acá, en esta pasión de la educación pública, hay un montón de gente que llega lejos igual, ¿no? Digo, económicamente y profesionalmente. Ya no era más mi lugar. Claro. Como ya no encontraba en dónde podía hacer un salto cuántico en la educación. Y después empecé a no sentir pasión, como que el día a día ya no me atraía. Me acuerdo un día en chiste hablando con una amiga, me dice, ¿pero qué sentís? Y le digo, siento que no quiero ser ministra de Educación. Claro. Pero si no quiero ser ministra de Educación, ¿qué voy a hacer? Claro, y realmente, o sea, es como un extremo lo que digo. Sí, pero se entiende. Todas mis compañeras de la universidad estaban por ahí, hacían un posgrado, se profesionalizaban en algo, y yo todo me parecía un embole. Me imaginaba estudiando algo más de educación y lloraba. Claro. Y la verdad que la cocina siempre fue como algo muy presente en mi vida y esto, para ahí un día cocinás bien y alguien te dice, ay, che, ¿no querés cocinar para esto? Bueno, me acuerdo que vos un día hace años me llamaste, ¿te acordás cuando hacíamos esas comidas en una casa que yo tenía? Sí. De repente me aparecía gente y me decía, ¿no querés? Y creo que ser un poco cara dura ayuda un montón, ¿viste? Bueno, dale, sí, yo te cocino, ni idea. Claro. Siempre muy obsesiva y tratando de dar lo mejor. Pero bueno, cuando pasó eso, por ejemplo, cuando hicimos esas comidas, que me acuerdo perfecto, vos vivías con una amiga en, no me acuerdo el barrio. Retiro. Una casa re linda, que
¿Vos ya ahí habías tomado clases? O sea, ¿te habías formado de una manera o era No. todo? Ahí era todo, sí, era todo de pura sensación. Mirá. Sí, después de eso me puse a estudiar. Ahí en paralelo empecé en el IAG, hice 1 año y medio de profesional gastronómico y porque más allá de que yo tenía como una sensibilidad a los sabores, a la cocina y bueno, qué sé yo, por ahí comía en muchos lugares y eso para mí era una escuela enorme, me faltaba como una cultura, ¿viste? Sí. La cultura de un universo tan distinto a lo Claro. que yo estaba acostumbrada a habitar. Así Sí, que... qué loco también porque ahora que lo estamos como ordenando, hay algo también del paladar que es difícil armárselo por motus propio cuando en tu casa por ahí se comía margarina, ¿viste? Claro, Como, re. no sé, el aceite más barato, margarina, que en general tipo todo lo que es más económico no es precisamente En lo mi más casa la rico. comida era básica, era Claro. guiso de pollo con arroz, milanesa, Claro. pastel de papa y no mucho, y un Sí. pollo al horno. Una polenta cada Sí, tanto. polenta cada tanto, fideos, Sí. no, Sí, no había por eso. variedad. ¿Y ahí en qué te acordás? O sea, o ir a casa de amigos, o no sé, ¿cómo fuiste reeducando? O sea, haciendo Claro, un paladar educando el nuevo. paladar. Sí, Bueno, mi papá era muy gozador y él sí, por más que era muy simple en lo que nos compartía, era lo mejor. Por ejemplo, Claro. no sé, te traía el jamón de tal lugar con el pancito para que te hagas el Claro. mejor sándwich. Y a mí eso ya me emocionaba. Es Claro. que a mí la comida siempre me emocionó en ese sentido. Claro. No sé cómo llegué a desarrollarlo tanto, pero bueno, es por gusto. Che, esto me gusta, voy Claro. por acá. Esto me gusta un montón, voy a seguir por acá. Sí. Esto, y de repente me empezó a gustar comer rico, y comer rico no significa para mí ir a un lugar carísimo o que esté de moda. Digo, un producto rico, prestar bien atención cocinado, también sí, a los como detalles. prestar atención a la historia de cada producto y a la calidad también. Y volviendo a la línea de tiempo, entonces renunciás a lo público, te metes en lo privado y empezás a cocinar de a poco para otros. Ahí empiezo a ordenar un poco mi rutina, Claro. mi sueldo y empiezo a estudiar Bien. en el IAG. Y bueno, y ahí sí empecé, por ejemplo, no sé, hacía clases de cocina en casa, que era para 5 personas. Y siempre mis razonamientos me ayudaron porque de repente decía, che, si sigo haciendo clases para 5 personas, no me rinde, porque con esas 5 personas yo cubría el costo. Claro. Bueno, tienen que ser para 10. Bueno, a los 2 años de haber dicho esa frase aparece Salud, un club de cocina que abrió Ati Hoffman, que hoy es una gran amiga mía. Y por gente en común nos presentan y ella me invita a llevar adelante la cocina de este espacio, que era un club de cocina que en ese entonces en Buenos Aires no había nada de eso. Y la verdad que fue una de las experiencias más lindas y de más aprendizaje que tuve. Y ahí digo, como qué importante es el poder de la intención y de verbalizar, que es súper real. Hoy aparece como una frase súper cliché en un montón de lados, pero es así. Yo tipo, bueno, che, no puedo con 5, tengo que poder dar clases más grandes. Aparece un espacio que dabas clases para 12 personas. Y esto es lo que quería. Sí, pero está bueno también esto que decís, que fue 2 años después. Bien, ¿no? Porque hay algo cuando eso se sintetiza, es tipo, y de repente abrí la ventana y ahí estaba, y no es automático, o sea, 2 años de lo mismo. El poder de la paciencia. Total, lo mismo que dijiste antes, con algo desde que dije que no quería buscar más trabajo, hasta que gestioné mi propio trabajo, pasaron 5 años, o no sé cuántos años eran. Por eso yo tengo algo que hago siempre, que cuando me aparecen frases que me parecen así muy como concretas, las anoto. Tengo un cuadernito que las voy anotando porque sé que van a generar un movimiento. Claro. Ya las lancé y por ahí tarde, ¿viste? Yo hay proyectos que digo, que tengo en mente, lanzo la frase y por ahí son para 5 años. Pero cuando hay una intención fuerte, yo creo que terminan apareciendo. Está buenísimo. Y la experiencia de Salud fue, o sea, básicamente a mi juego me han llamado, ¿no? Para vos era Disney. Para mí era más que Disney. Claro. Era como una cosa espectacular porque... nada, era una persona súper outsider del mundo de la gastronomía. De repente estaba en una cocina divina, súper icónica, en Palermo, a la vista. Y empecé a contactar a chefs que yo seguía por Instagram y me parecían lo más para que vengan a cocinar esa cocina. Y todos decían que sí. Claro. Porque, claro, era divina la cocina. Sí, y entonces de repente estaba
a las noches al lado de gente súper influyente en el mundo de la gastronomía, aprendiendo de ellos en ese momento. Tremendo. O haciéndome amiga, entrando en sus universos, siendo parte. Entonces eso fue espectacular. Tremendo. Ahí, si recordás quizás, antes te quiero preguntar, ¿quién sentís que fue la primera persona que creyó en vos? Yo. No, mucho, o sea, siempre recibí mucho apoyo, pero nunca dudé de lo que yo quería. Yo hay algo que siempre me digo a mí misma y es cuando algo me cueste y me signifique salir de mí y hacer algo que no tenga que ver conmigo, no es por ahí. Como que confío mucho en lo que yo quiero hacer y en lo que yo tengo para compartir. Y me acuerdo, no sé, también cuando terminó el colegio, mi primer trabajo fue en un local de ropa y cuando me surge el laburo en la ONG, que para mí era espectacular porque tenía que ver con un proyecto de acompañamiento educativo que era lo que me gustaba, me acuerdo que mi mamá y me dice, pero no lo hagas, te pagan mucho menos. Y yo era, pero ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Qué me importa? Como confiaba mucho en mí, en donde yo quería estar. Entonces creo que yo confié mucho. Y bueno, se nota que hablo mucho de mi padre. Mamá siempre se pone celosa después, pero papá siempre que le decía, hija, vos tenés que hacer esto, vos vas a poder con todo. Como tuvo una mirada muy amorosa de su parte. Qué lindo. Y siendo outsider de lo gastronómico, ¿sufriste síndrome de impostor alguna vez? No. No. O sea, a veces el síndrome de impostor que es sentir que estás haciendo algo que estás que no sos disfrazándote de vos. algo que no sos vos y que te van a descubrir. No, de nuevo, siempre intento ser muy genuina en lo que hago. Intento hacer mi camino y no caer en la comparación. Yo creo que a veces uno tiene ese síndrome de impostor cuando se compara, ¿no? Cuando estás todo el tiempo comparando. Cuando yo entré dije, no sé si voy a hacer algo súper importante, si voy a ser reconocida. No sé, no era lo que yo estaba pensando en ningún momento. Yo solo quería hacer algo que me haga bien y disfrutar y compartir. Y eso me fue llevando una cosa a la otra, una cosa a la otra. Pero creo que siempre intenté hacer lo que tenía que ver conmigo. De hecho, hoy me encuentro en un proyecto en donde a veces ni yo lo entiendo, porque no sé si busqué una referencia para hacerlo. No, nunca lo sentí. Bien. Hermoso. ¿Qué vino después de Salud? ¿Cómo siguió? Y Salud, contá cómo fue el cierre de Salud y transición y qué vino después. Bárbaro. Salud duró creo que 3 años o casi 4, ahora no lo recuerdo bien. Con la pandemia pasó que fue difícil porque, claro, Salud era un club de cocina en donde te reunías alrededor de una mesa a cocinar y la verdad es que hacerlo virtual no era parte del espíritu de Salud. Ni intentaron. Intentamos, hicimos un par de cosas. Yo justo estaba en un momento personal en donde quería un proyecto propio. Salud era como propio y Ati fue súper generosa en compartírmelo y hacerlo parte de mi vida. Pero bueno, yo estaba como en otra búsqueda también. Y entre eso y la pandemia fue como, uy, ¿para dónde vamos? Facón, que era el lugar en donde estaba Salud, estaba por cerrar, entonces teníamos que tomar la decisión o de tomar toda la casa o de mudarnos. Y en esas charlas de idas y vueltas, en un momento dijimos, bueno, ¿por qué no transformamos Salud y se convierte en un restaurante? Porque yo quería tener un restaurante y Ati me dijo, bueno, nos podemos asociar, este es tu restaurante, empecemos como un buffet, porque bueno, era pandemia y nadie iba a poder venir. Y hicimos la marca, encargamos el packaging y de repente me llegaron 1 millón de cajas, porque era esa época que no podías ni siquiera comprar por cantidades chicas, era todo enorme. Y a mí me agarró un ataque de llanto cuando llegaron las cajas y dije, ok, acabo de comprar mi esclavitud. O sea, voy a ser esclava de un proyecto que no me resuena en ningún lado. Y ahí la llamo a Ati y le digo, Ati, perdón, no puedo con esto, no me da felicidad, no. Y me dijo, yo tampoco, lo estoy haciendo por vos. Y ahí las dos, nada, eso, entre risa y llanto fue, cerremos esta etapa. Genial. Y ahí, bueno, a mí me tocó de nuevo encontrarme en la lona y decir, ¿qué hago ahora? No, la verdad que no tenía nada, yo hacía eventos y trabajaba en Salud y los eventos estaban cerrados. Y
digo, bueno, me busco un lugarcito, o sea, dije, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, solo puedo pagar un alquiler de un lugar, entonces dije, me busco un lugar, alquilo algo. Claro, porque no tenías ingresos, cero. Yo tenía cero. Cero ingresos y tenías que pagar un alquiler. 3 años atrás había decidido dejar mi relación de dependencia en el colegio y lanzarme a laburar por mi cuenta, y de repente venía, ay, re contenta, ¡pum! O sea, que habías ahorrado. Tenía ahorros, no tenía muchos, la verdad que en eso fui muy inconsciente y aprendí un montón. Pero no había ni llegado a poder ahorrar tampoco. Claro, no es que decías, tengo 6 meses de alquiler cubiertos como para relajarte un poco. No, pero bueno, sí sabía que lo que tenía era mi cuerpo y mi laburo. Siempre laburé mucho, usé mucho el cuerpo en la cocina, en los eventos, entonces nunca me iba a faltar nada. Si hay que trabajar, yo laburo, entonces eso no era un problema. Pero... Y dijiste, voy a hacer clase de cocina en donde me alquile para vivir yo. Sí, me voy a alquilar un taller para mí, para empezar a cocinar y hacer algo. No sé, no lo tenía muy claro, pero en eso sí, algo que también me marcó un montón fue que Ati, que era la dueña de Salud, me dice, bueno, llévate la cocina. Y le digo, no, ¿cómo? O sea, era de ella todo eso, ¿no? Y yo le digo, no, Gordi, bueno, te lo compro, le digo. Me dice, no, o sea, es tuyo, me dice. Wow. Sí, fuiste tan parte de Salud como yo, quiero que lo uses y que crezcas con esto. Entonces fue como una hada madrina, porque realmente me llevé bowls, cucharas, anafes, extractor, no tenía nada. Claro. Y me armé una cocina chiquita, pero muy linda, gracias a una enorme generosidad de alguien que no te pide nada a cambio, además, ¿no? Sí. Y ahí empecé con el taller y empecé a... No, al principio no sabía qué hacer y estuve un mes sin hacer nada. Me acuerdo que había escuchado una charla de una persona que decía que la gente que tiene plata no está trabajando, que está en su casa. Y yo dije, no voy a trabajar. A veces se me ocurren esas cosas y milito en ideas rarísimas que después me salen pésimo. Me encontré sin poder pagar nada de cuentas y dije, me tengo que poner a trabajar. Y empecé a dar clases de nuevo. Y ahí empezaste a dar clases en ese taller. ¿Qué nombre tuvo ese taller? Se llamaba El Taller. El Taller. ¿Y vos vivías ahí mismo? No vivía ahí, solo daba las clases. Lo que sí estuvo bueno es que como yo no tenía tiempo, no tenía equipo y no tenía tiempo para estar produciendo antes, las clases siempre empezando siendo muy interactivas. Como que yo no tenía tiempo para ir y cortar antes la cebolla. Entonces agarraba a la gente y decía, corten la cebolla. Claro. Me encanta ver ahora para atrás porque tengo un equipo que somos 12 personas, son un montón haciendo cosas y a veces quiero entrar yo a cortar la cebolla y no puedo ni entrar. Claro. Y antes era hacer todo. Bien. Fast forward, ¿qué vino después de eso? Después del taller vino las ganas, llegó un momento que dije, che, hasta acá llegué con mi capacidad de crecimiento. En este espacio no entran ni más empleados, ni más facturación, ni más eventos, y yo quiero más. Y ahí empecé. ¿Qué tiempo había pasado? 2 años y medio. Y ahí empecé a buscar un lugar, sin saber mucho qué era, quise buscar un lugar para montar una cocina de producción de catering, aunque no quería tener un catering, y empecé a no sé qué. Bueno, y apareció la casa, que es Néctar, y entendí. Dije, quiero esto. La vi, entré y dije, acá quiero tener un taller, acá la quiero convocar a Ati y volver a estar con ella. Maga Polverino, fotógrafa de gastronomía, que ella estaba conmigo en el otro taller en 14 de julio y quería que se venga conmigo. Y aparte había una cocina enorme de back para poder hacer la producción del catering y de eventos. Entonces dije, listo, es esto. Genial. ¿Y cómo fue? Porque listo, ¿es esto? Listo, es esto. Tenía muy poquita plata en mi cuenta. Ahí sí ya tenía ahorros, que en ese momento tenía $30.000, me acuerdo, que no eran nada para el proyecto que tenía que armar. No era cero, pero no era claro, para ese proyecto no me iba a alcanzar. Y entonces, en el taller, en esos 2 años y medio, sí fue que aprendiste lo del ahorro y lo lograste. Porque Sí, ahí es que en verdad aprendí. En un momento dije, yo quiero otra cosa y quiero crecer, voy a empezar a ahorrar porque si me tengo que ir de acá, ya no puedo irme sin nada. Claro. 2 veces el hada madrina, no sé si aparece en la guía, como ya apareció, ahora voy yo. Y empecé a ahorrar, tuve una muy buena temporada alta y con eso junté la plata y me pongo a buscar lugares, aparece la casa. Siempre cuento que me reúno con Cande, que es la arquitecta mía que me acompañó en el proyecto, y le dije, che, necesito hacer este proyecto, vení a verlo conmigo a ver qué te parece. Y le dije, si vos sentís que yo me la voy a dar contra la pared y que soy una loca, decímelo. Me dijo, mirá, la casa es espectacular, si vos te animás y firmás contrato, mañana necesito que tengas tanta plata en la cuenta. Y yo, ok, no la tengo, pero vamos. Y me acuerdo que firmé y creo que estuve 8 meses, que fueron los de obra y
rubros y proyectos y buscar muebles y colores y pintura y todo, de llorar, de estresarme, de no poder comer, de reírme, de pasar la bomba, de emocionarme. O sea, aprendí un montón. Claro. Un montón. ¿Cómo fue ese momento? Vos dijiste, me tengo que asociar con alguien. ¿Saliste a buscar un socio? ¿Saliste a loca, la pedir gente préstamo? quería... Me acuerdo que venía gente y me decía, ¿y no querés un socio? Y yo, ¿para qué? O sea, ni loca. No lo quería compartir con nadie el proyecto porque nada que me dé más mal humor que me opinen. Claro. Como yo ya tenía mis ideas claras y sabía lo que quería hacer. No, empecé a pedir plata a amigos y a familiares. Sí. Puchitos, iba viendo a puchitos. Claro. Nada, y entras en una que de repente dices, ay, qué loco esta energía del dinero, de, ay, me das esto y de repente un proveedor, che, me tenés que pagar tal día. Y yo, ok, y por atrás no tengo la plata y no sé a quién pedírsela. Entonces eran momentos de una desesperación total, Sí. pero cada vez que entraba Néctar, muy convencida de que era lo que tenía que hacer. O sea, no lo dudaba. En paralelo, o sea, son dos energías muy, como esa de la escasez en cuanto a la liquidez, ¿no? O sea, escasez de tipo, listo, no es que decían, necesito tanta plata, toma, acá está. O sea, sino que tenías que gestionarla y en paralelo una energía muy de diseñar lo hermoso que terminó siendo Néctar, o sea, que estaba haciendo Néctar en estilo, en propuesta. O sea, era como la nafta de diseñar algo muy único. Tenías que tener esas dos, ¿no? Como el manejo de esas dos energías de gestionar y solucionar. Total, yo a la par de que se estaba armando Néctar, tomaba todo el laburo que me pidan. O sea, laburaba 24/7. Claro, no en ese lugar porque estaba en obra, sino en el otro lugar, claro, porque necesitaba seguir facturando para poder armar el proyecto y para poder pagar mis gastos. O sea, sí, fue un año muy... ¿Qué año fue eso? Power, 2023. Y Maga se subió al barco y a ti también. Maga se subió y a ti también. Ellas lo que hacen es hoy como alquilarme 2 espacios de Néctar para tener sus proyectos, que es el estudio de fotografía y Carpa Rosa, y que conviven re bien con la casa y son parte del espíritu absoluto. Pero sí, fue un aprendizaje enorme. Si vos me preguntás, che, ¿te visualizaste en donde estás hoy alguna vez? No sé si concretamente en donde estoy, y no hay día que no lo agradezca un montón y que me admire, ¿no? Como digo, no sé si es el proyecto de mi vida, no sé si esto me va a hacer millonaria, no sé si es un negocio bárbaro y la estoy viendo, pero que tengo un día a día que disfruto y agradezco es una seguridad que me da tranquilidad también. Total. ¿Cómo fue evolucionando el concepto de Néctar y qué es hoy? Yo creo que es bastante fiel a lo que en su momento, desde su visión, fue Néctar. Para mí las visiones son re importantes. Como si un proyecto nace con una visión chica, es muy difícil que sea grande después, ¿viste? Y Néctar siempre nació con una visión grande. Yo siempre me lo imaginé lleno de gente, siendo un lugar en donde se goce de lo lindo, no solo de lo... La plata va a venir, digo, obvio, los eventos se cobran y siempre hay, un precio por todo, pero digo, no por eso lo hago, ¿no? Como que Néctar tenga esa licencia de poder trabajar por lo lindo, por lo bello, por otro tipo de valores, dando lugar al arte, a personas que quieran compartir sus cosas, a los encuentros, y después el lucro o el trabajo a veces va por otro lado. Entonces Néctar hoy tiene mucho que ver con su deseo de origen, que era eso. Y para quien no sabe, tiene clases de cocina. Tenemos clases de cocina, tenemos noches de restaurante, que las hacemos entre 1 o 2 veces al mes. Buenísimo. A veces también son de día en formato brunch, que eso es todo con un menú fijo y un precio fijo. Y ahora estamos en un nuevo formato, que es un formato más bar, que es con menú a la carta y vinos. Espectacular. Y además, eventos privados. Y eventos privados un montón. Activaciones de marca, cumpleaños, civiles. Buenísimo. Y después está el catering, que se llama Teodelina. Bien. Que lo producimos, o sea, es el mismo equipo, pero bueno, nos vamos o sea, hacemos eventos afuera, ¿no? Claro. Con el catering. ¿Y qué te da el catering como algo, qué tiene de único, de divertido o más desafiante quizás? Porque es otro, no quiero decir el negocio porque no es la parte del negocio, es otra operativa, ¿no? O sea, otra cabeza.
El catering para mí nació un poco, primero porque tenía mucha demanda, la gente me pedía si hacía catering, yo siempre contestaba que no, y dije, basta, no puedo decir más que no si me lo pide todo el mundo. Claro. Y segundo, porque también nació como algo que no requiera tanto de mí. Yo en un momento dije, che, mi ganancia es el resultado de mi hora física de trabajo. Si yo no laburo, no tengo ganancia. Como necesitaba escalar eso y entender de que pueda suceder algo sin que yo esté todo el tiempo poniendo el cuerpo. Entonces el catering nació como una idea más de algo como si fuera una empresa, ¿no? Como crear algo distinto que se sostenga en el tiempo, que genere trabajo, que lo puedan llevar adelante otras personas. Hoy todavía es una búsqueda y hay mucho por seguir aprendiendo, pero nace desde esa mirada. Buenísimo. Un poco. Buenísimo. Sí. Y después también hay algo que en un momento antes de empezar la charla lo hablamos un poco, que tiene que ver con toda la virtualidad y con todo lo que se ve o se transmite. Como hoy a mí lo que más me cuesta es sentir que aparte de trabajar en el plano físico, doy clases, hago eventos, tengo el catering, hay que trabajar en el plano virtual. Como hay una doble exigencia, ¿no? Como vos terminás de laburar y tenés que subir las fotos de lo que laburaste para que la vean, porque si no te ven, nadie te publica. Si no te publica, no vienen a tu lugar. Y si no estás... Agotador. Estoy en un momento muy agotada de eso, como muy cansada y me encantaría encontrar otro lenguaje. Creo que uno a veces hasta, hay un montón de lugares que existen sin mostrarse, ¿no? Creo que también es un gran desafío el poder brindar algo honesto y genuino y que orgánicamente se vaya siendo conocido y se disfrute. Total, total. Es interesante que al menos empiece a suceder el planteo del cuestionar eso. Como si no es como una imposición que solo obedecemos, ¿viste? Sí, es muy frustrante, te juro. Yo a veces digo, viene gente y me dice, ay, pero no subiste un video de tal cosa. Le digo, basta, o sea, claro. Quiero que termine a las 2 de la mañana, no quiero subir ningún video y tampoco quiero comerme la exigencia, ni yo estar todo el tiempo consumiendo, ¿no? Lo que hacen otros. Total. Intento mostrar lo que realmente sucede. Obviamente que después hay una vida personal y cosas propias que uno no las comparte porque creo que una red social no es para mostrar las tristezas y yo las tristezas las comparto con muy pocos, ¿no? Creo que es un plano mucho más íntimo. Pero bueno, sí, hoy es una gran herramienta. Creo que para quienes son más jóvenes hay un nuevo lenguaje que ellos entenderán mucho mejor que nosotras. Y siempre trato de ser muy respetuosa con eso, pero sí creo que hay que ser cuidadoso porque a veces el mostrar tan rápido un trabajo te hace escalar muy rápido y me parece que para escalar justamente te tenés que cansar, ¿no? Como no se escala en una aerosilla. Es como que para escalar tenés que usar el cuerpo, te cansás, tenés que frenar, tenés que volver a ver a tu alrededor, tenés que elegir el camino, tenés que hacerte un amigo nuevo, aprender a, no sé, como a sobrevivir a veces, ¿no? Y eso hoy, como esa escala rápido de un mundo virtual, hace que se pierdan tantas cosas que para mí son tan importantes. Quizás me confunda, porque quizás se esté construyendo una nueva manera de existir y de vivir, ¿no? Pero de la escuela de la que nosotros vinimos, creo, me parece re importante el cansancio, el sufrimiento en el buen sentido, ¿no? La frustración y el a veces no saber qué más hacer para lograr lo que querés. Bueno, tengo varias preguntas, pero una que se me viene ahora que te escucho decir esto. ¿Recordás alguna vez que te hayas como quedado chiquita? Y te arrepientes, o sea, en el momento te hayas dado cuenta, ¿no? Hayas registrado me quedé chiquitita. Un montón de veces me encuentro con esa sensación. Siempre intento, como que a veces hay cosas que son energías, ¿no? Y también cuando vos estás muy expuesto o mucha gente opina de lo que haces, como a veces te quedás chiquita porque decís, ay, no quiero que nadie más opine o te absorbiste una energía, no porque alguien te la mandó con mala intención, ¿no? Porque absorbes energías a veces buenas, a veces malas. Cuando me doy cuenta que me estoy quedando muy en el molde y muy callada, es como que me trato de sacar, ¿no? De ahí. O cuando, no sé, de repente digo, uy, no, el mundo se está yendo a cualquier lugar y el país está en crisis y mirá lo que estoy proponiendo yo y ahí empiezo a enroscarme y a decir, es superficial, no tiene sentido, y de repente, no, para. Este es tu proyecto, tiene un valor, uno sabe por qué trabaja, es un lugar que genera trabajo para otros, cuídalo. Porque también hoy de mis ideas y mi proyecto vive bastantes personas. Total. Entonces lo tengo que cuidar y tengo una gran responsabilidad también con eso. Está buenísimo.
Pero bueno, mucha terapia. Te iba a decir, como que tenés muy incorporado el hablarte a vos, ¿no? Como... Tengo mis angelitos o mi otro yo, es como, tengo un autodiálogo conmigo constante, más allá obviamente de la terapia, pero siempre es bueno, pará. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué sentís esto? Yo siempre digo, si me siento incómodo, trato de escucharme, porque yo no, ¿por qué estoy incómoda con esto? Si yo generalmente no me siento incómoda. Sí, miles de veces me apichoné. Está bueno a veces porque, digo, no lo vivo como algo negativo. Si permanezco ahí, sí, pero si entro un ratito en ese apichonamiento y digo, ¿qué me está dando miedo? ¿Qué me está frustrando? ¿Qué me está inmovilizando? Y tratar de encontrar una respuesta y salir. Buenísimo. Hay veces que cuesta más y hay veces que cuesta menos. Buenísimo. Sí, el autoconocimiento es una gran, ¿no? Conocerse a uno mismo, ir sacándose la ficha es clave. A medida que fuiste creciendo y hoy en el equipo de Néctar, ¿cuántos son? Deben ser varios. 12, dijiste. 12, sí. Es un montón. Sí. Es un montón de... Hay 2 preguntas que te quiero hacer, que las voy a hacer para no olvidármelas. Una es, ¿cómo repartís tu tiempo hoy en todos los sombreros o roles que ocupás? Que deben ser varios. Y el segundo es, ¿cómo cambió tu forma de laburar a medida que fuiste creciendo y la estructura y todo lo que está en juego fue creciendo, ¿no? ¿Cómo fue transformándose? Por completo. Hoy justo estoy en un momento de una nueva transformación, entonces me agarrás como, bien, me encanta. Estoy parada. Me acuerdo que, bueno, esto que te dije del catering, bueno, quiero un proyecto que no me necesite. Me encuentro que ahora tengo un equipo espectacular que no me necesitan y yo me frustro y me angustio, me apichono en serio. Digo, ¿y ahora qué? ¿No tengo que cocinar? ¿Ya está todo hecho? Claro. ¿Ya organizaron todo? ¿Nadie me necesita? Entonces ahora, yo que estoy acostumbrada a trabajar 24/7 y a que el proyecto, si yo no estoy, no funcione, me encuentro con que ya no me necesita y estoy atravesando una crisis enorme. Como digo, ¿cuál va a ser mi nuevo lugar en este proyecto? Como que me encuentro con tiempo libre que no lo quiero tener, porque quiero seguir laburando, y estos días estoy diciendo, bueno, che, apareció el tiempo libre, será momento de pensar nuevas recetas, de organizar nuevos platos, o de simplemente descansar, que me cuesta un montón. O sea, también hoy llegué a donde estoy con una gran obsesión y con mucho laburo y con una gran incapacidad también, que le agradezco hasta cierto punto, de tiempo libre. Me cuesta muchísimo el tiempo libre. Yo me he encontrado momentos que cuando la gente me decía, me juntamos un domingo a comer un asado, digo, ¿qué? ¿Perdés el tiempo comiendo un asado un domingo? Yo el domingo voy a estar laburando en un evento como una loca, ¿no? Claro. Ahora, por suerte, ya eso lo superé. Me lleva, algo de esto que decís me lleva a la pregunta del síndrome del impostor también, que además de lo que vos contestaste y compartiste, que me parece espectacular, también hay algo de que cuando uno le pone tanto el cuerpo y en las horas de trabajo, hay algo que como que se prueba con el trabajo, ¿no? O sea, hay algo de que uno no... a veces cuando uno no se siente suficiente o lo que sea, cuando por el contrario, lo que pasa es tanta dedicación y tantas horas que eso habla por sí mismo, ¿no? O sea, como que es innegable. Como yo no soy madre, pero creo que va por ese lugar. Ya ese digo, para mí mi proyecto fue como un hijo, o lo es, que tuve unos 2 primeros años de tipo, ay, me necesita, le doy, no hay distancia entre vos y yo, ¿quién es uno? ¿Dónde empieza el otro? ¿Dónde termina? Y de repente el hijo creció, le di las herramientas para que pueda caminar y hablar solo y no me necesita. Es una desgracia. Así que ya si soy madre algún día ya me estoy preparando. Está bueno. Para mí lo más importante es ser flexible. Y yo me voy, así como le pido a mi equipo que se mueva todo el tiempo de lugares, cuando entran yo siempre le digo, o sea, no quiero que entres en este rol y permanezcas en este rol 4 años. Acá vamos todos cambiando porque donde te estancás hay una energía que no fluye, ¿no? Entonces, eso mismo me lo digo a mí, como yo en mi proyecto hice todos los roles. Estuve desde la bacha hasta las compras, la organización, la planificación, hablar con el cliente, cerrar, cobrar, organizar, cocinar. Y hoy estoy en un rol totalmente distinto. Me cuesta un montón soltar mi antiguo rol y me da bronca y angustia. Entiendo que si quiero que crezca este proyecto, me tengo que mover y volver a encontrar mi lugar desde otro lugar, que es lo que está necesitando. Entonces, nada.
Hablame un poco de eso, cuáles son los distintos, o sea, cómo se arma el equipo hoy y tus diferentes roles, porque vos ahí me perdí si hablas de que ya no te necesitan Teodelina o Néctar tampoco. Nadie me necesita, no, nada se me necesita, no, digo, no, me pasa que me fui de la cocina. Claro. Las recetas están y me meto y siempre pruebo todo y mi equipo sabe lo que yo quiero. Digo, cuando uno organiza bien las cosas, tener tus recetas estandarizadas, los menúes, se puede reproducir. Eso es lo que más me cuesta soltar. Como que a veces me encuentro, Claro. viste, organizando, estando en la administración y extraño el estar simplemente en la cocina, que es Claro. lo que más me gusta. Eso es lo que más me está costando. Pero hoy el equipo se organiza. Hay gente en cocina, tengo una cabeza de catering y una cabeza de néctar. Y después tengo un equipo de producción de cocina, que son otras 3 personas, que ellos trabajan para ambos. O sea, se produce para ambos proyectos, pero hay una cabeza que lidera catering y otra néctar. Después está Loli, que es mi productora, que ella está en toda la organización de hablar con el cliente, eventos y demás. De las 2 unidades. Sí, de todo. Y después está Belu en administración. Tengo equipo también de redes, que son 2 personas, que incluye fotógrafa, que está todo el tiempo sacando fotos, bueno, y los que suben los contenidos. Y después hay 2 personas de servicio que son full, porque como los necesitamos siempre en temporada alta y también los necesito en Néctar, es como que entre ellas se van organizando y ya es un equipo que tengo, y una que está como asistente de producción, una persona. Tremendo equipo. No sé si me olvido de alguien, sí. Pero bueno, te juro que a veces digo, ¿lo puedo hacer más simple? No, es como que son todas personas que se necesitan. Sí. Como hay un momento que también decís, para crecer, tengo que tener más equipo, porque lo que yo puedo llegar a hacer tiene un límite. Total. Y lo lindo es armar un equipo que quiera que también el proyecto crezca, ¿no? Ese desafío de que estén todo el tiempo todos tirando para arriba la vara. ¿Cómo te describís como líder? ¿Cómo es tu forma de...? Te pregunto eso así como más amplio y después, ¿qué cosas no negociás? Empiezo por lo que no negocio. Dale. No negocio esto, me cuesta mucho las opiniones. Cuando yo tengo una idea, no negocio aunque me la cambies. Y aunque me digas que no. A mí cuando me decís, no se puede, ¿por qué no se puede? ¿Quién te dijo que no se podía? Demostrame que no se puede y me callo. Y generalmente siempre se puede. Sí. Con Loli tengo un vínculo increíble, y ella, un día teníamos un evento y habíamos mandado a hacer un mantel, y yo me levanté ese día, le dije, Loli, era ese día el evento, me di cuenta que el mantel es otro y la vajilla también, quiero cambiar todo. No se puede. Le digo, dale, gorda, sí se puede. Uy, a ver, y en 2 minutos cambiamos todo. Parece una boludez, pero es una actitud re importante, porque es eso, es estar con gente que no te diga que no. Como yo sé que lo que necesito es gente que me deje crear. Después, cómo sucede es otra cosa, pero que me acompañen en las ideas. En eso no negocio. Y como líder, me considero muy paciente. Creo que eso viene del ámbito de la educación, como que entiendo los procesos y entiendo bien lo que es armar un equipo. No pretendo que todos me den lo mismo. Como que trato siempre de pararme en la fortaleza de cada uno. Digo, si uno es súper desordenado, pero buenísimo en tal cosa, bueno, le voy a resaltar en lo que es buenísimo y trato al más ordenado pedirle que ordene más. Como tratar de que cada pieza se pare en su fortaleza y que entre eso se forme un buen ámbito laboral me parece re importante. Me gusta ser humana, digo, tratar de respetarlos, de que el trabajo para todos esté bueno y los dignifique, me parece re importante. No sé, hay cosas de la gastronomía que me han contado esto de que, no sé, por ahí un tipo de pasta se usa para los comensales y otra pasta más barata para el personal. No, como no me importa si me va a ir mal en la matrix de los números, comamos toda la misma pasta. Como que hay una cosa ahí en donde a mí me interesa mucho cuidarnos entre todos y también agasajarnos. Y soy de escucharlos un montón. Estoy aprendiendo a ser más distante, que hay un punto en que cuando creces lo necesitas. En este nuevo rol también eso. Yo hoy soy una jefa más distante y no estoy tan en el día a día, que creo que es lo que se necesita. Me cuesta un montón porque, bueno, soy cáncer, ascendente en cáncer. Soy toda cariñosa y cercana. Pero bueno, es también un gran aprendizaje poner distancia. Buenísimo. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tengo miedo?
Nunca, cuando tengo un montón de miedos, pero me cuesta ponerlos como decir a qué se deben. Pero hay cosas que me inmovilizan, no sé, como creo que a no tener plata, como a no poder sostener el proyecto, y a confundirme, a no escuchar a los consejos y de repente dármela contra la pared. Tengo muchas ganas de que este proyecto que hoy empieza como algo chico, no te digo que sea enorme, pero sí que se sostenga en el tiempo y que pueda cada vez generar más trabajo. Eso me parece re importante. Me da miedo cuando veo que se hace difícil y que no puedo. Sí, cuando sentís que la estructura se te viene encima, ¿no? Sí, y en una situación como la nuestra, en donde todo es tan cambiante y nunca nada te da paz, que todo el tiempo tenés que estar reinventándote, es agotador a veces. Eso me parece conectando dos cosas que dijiste, porque vos estás como en la industria del disfrute, de agasajar, de disfrutar y demás, y haces algo que a nivel esto, lo lindo, lo cuidado y demás, que no es algo necesariamente económico, ¿viste? O sea, vos como que todo lo que vos vas diseñando como experiencia, digamos, no es para cualquiera, no cualquiera lo puede pagar. Y esto que vos decías, lo superficial, creo que dijiste antes, como cuando te atraviesa la situación que emprender en Argentina creo que históricamente debe haber sido difícil, pero hay momentos donde decís, ¿quién me manda a mí? ¿No? Sí, Como, ¿por qué no me puse un delivery de empanadas ricas, buenísimas, Claro, pero empanadas, bueno. tipo algo que... Y cómo ir lidiando con la tensión y la presión y que no te empiece a llevar a la urgencia de tomar decisiones, ¿no? Como, bueno, no sé, empezar a achicar cosas, ¿viste? O empezar a retraerte, ¿no? Yo tengo como esto que vos decís que hablo, un diálogo conmigo, tengo como algo, no sé si es visceral o qué, o cómo se dice, pero una voz interna bastante fuerte, que creo que fue mi gran guía en la vida muchas veces. No puedo hacer cosas que vayan en contra mío hoy. De hecho, tuve que aprender, porque en el mundo adulto uno a veces tiene que transar con algunas cositas, ¿no? Para avanzar, pero... cuando me encuentro diciendo quién me manda, también digo, no puedo estar en otro lugar que no sea este. Siempre que me fue bien fue cuando hice cosas por una pasión o por una idea y no tanto buscando la plata. Cuando me encuentro pensando en cómo facturar y ganar más, se me nubla el cerebro. De nuevo, lo que no quiere decir que a mí no me interese. Yo recontra quiero tener un proyecto sólido, sustentable, que me mantenga y mucho más que mantenerme, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, no es el motor que mueve el proyecto, la economía. Y otra cosa. ¿Cómo regás la plantita propia tuya? ¿Qué, ya sea rituales o, sí, ejercicios, rituales, lo que sea que sabes que haces? Me gusta elegir bien como los tiempos que comparto con las personas que comparto. Creo que eso te nutre un montón. Siento que tengo alrededor mío personas maravillosas que me nutren mucho. Escapaditas cada tanto a la naturaleza y estar en silencio. Dejar el teléfono. Estoy incorporando un hábito que los fines de semana lo dejo en la cartera y no lo saco en todo el fin de semana. Wow, espectacular. Y es espectacular. Y no me importa si tuve un evento y tuve que hacer historias y todo el mundo posteó. Nada, no, o sea, no lo agarro. Y estar en silencio, que uno lo podría llamar oración o meditación, pero cada tanto estar sola en silencio, poner desde una frecuencia de música que me ayude y me acompañe en eso, o nada, agradecerle al universo, a Dios. Sí, creo que es rezar como lo conocemos nosotros, ¿no? Esas cosas me nutren un montón. De una. Quiero preguntarte, ¿qué le dirías a la Toti de los 15, 16? Me encanta lo que decís, pero te voy a ir a una Toti más chica. Dale. Hubo otro momento muy clave en mi vida de fue como un retiro, pero de tipo coaching que hice, que fui porque lo hacía una amiga y yo fui tipo diciendo,
qué fiaca este chino al que me metí. Y me acuerdo que me hicieron llevar una foto mía de chiquita y ponerla en un sobre y me hacían una visualización hasta encontrarme con esa chiquita, que estaba buenísimo porque era hasta sentir el aroma, ¿viste? De la casa en la que estaba. Y me acuerdo que hubo un momento que le dije a esa chiquita, te voy a dar todo. Como tranquila que yo te voy a dar todo. Y vas a ser re feliz. Y creo que uniéndose a lo que te dije antes de quién fue la persona que creyó en vos, y yo te digo yo, creo que tiene que ver con eso, como que la Toti de los 5, la Toti de los 15, la Toti de hoy de los 38, todo el tiempo está tratando estoy tratando de ser generosa primero conmigo, de respetarme, de ser abundante y de pasar esta vida de la mejor manera, ¿no? Disfrutar la vida esta que tenemos acá. Y a la de los 15, qué bueno que te permitiste cambiar tanto. Como, porque por ahí uno a los 15 tiene ciertos ideales. Esto, para mí, yo si iba a estudiar una carrera para toda la vida. Y le digo a esa Toti de los 15, amor, qué bueno, que no es para toda la vida y que todo el tiempo podés cambiar y que cada persona te trae algo nuevo. Qué importante es estar abierto a las cosas que aparecen, a las personas, a las oportunidades, el no cerrarse. Gracias, Toti. Gracias A por vos. todo lo que compartiste. Gracias. A ustedes. ¿Cómo se construye un nombre relevante en la gastronomía actual empezando de cero? ¿Cómo se crea un estilo personal, una impronta propia arrancando a los 30? ¿Cómo se encuentra sentido a todo lo que pasó en tu vida previo a encontrar tu pasión sin sentir que está llegando tarde? ¿Qué lugar ocupan los miedos e inseguridades en alguien que proyecta y crea belleza y deleite constantemente? Gracias, Toti, por dar respuesta a cada una de estas preguntas con tu relato personal, con tu historia de vida y tu experiencia como emprendedora. Me parece fascinante cuando tenemos la oportunidad de saldar la distancia que se genera entre la imagen de alguien que uno se genera en la cabeza y la historia contada por su protagonista. Y más cuando, como cuenta Toti, hay una imagen que fácilmente puede distorsionar la historia. Toti crea belleza, genera deleite de una forma multisensorial, genera experiencias que viven unos pocos, pero las logra transmitir y comunicar de manera que nos lleguen a todos, manteniendo los elementos de delicia. Que tu oficio y trabajo y pasión sea crear esos universos deliciosos a nivel visual, a nivel conceptual, es el arte del detalle y composición que muy pocos pueden lograr y donde la gastronomía tiene un lugar privilegiado. Pero toda esta imagen aspiracional, sensorial, impecable, no es sin un detrás de escena real y humano, de suma dedicación, horas hombre, inversión y riesgo, miedos incluso, que hoy Toti tuvo la generosidad de compartir con nosotros. Conocer estos testimonios es un gran recordatorio para todos los que creamos cosas desde cero y emprendemos. Nos despabila de manera piola y refrescante para que salgamos de la nebulosa fantasiosa e idílica que auspicia Instagram, en la que, si no prestamos atención, podemos quedarnos perdiendo el tiempo entre comparación e inacción de lo que podemos hacer sobre nuestras propias vidas y proyectos. Y antes de despedirme, traigo acá algo que mencioné en el último encuentro del programa Yuki y de lo que Toti da cuenta. Emprender es muy solitario, incómodo e incansable. No cesa de traernos satisfacción y desafíos en partes iguales. En el mejor de los casos, claro. Pero hola, nos tenemos. Ese recordatorio me parece clave. Hola, nos tenemos. Nos tenemos en comunidad, ese entorno positivo y de común empuje que uno crea con quienes comparte valores e intención de hacer, de mejorar, de sostener y seguir metiéndole a lo propio. Por eso encontrar esa red de personas que te hacen mejor emprendedor, mejor hacedor, mejor artista es tan clave. Me da orgullo que Yuki en general y programa Yuki en particular tenga eso dentro de sus principales aportes. Toti también da cuenta de esas personas clave, esa red de colegas y compañeros que la rodean. Y gracias a elegir ese como el alimento cotidiano, uno está fuerte e inspirado para encarar lo que se presenta. Tanto el deseo de siempre ser mejor y superarse y la afronta a los desafíos y problemas de los que no zafa nadie. Y hola, nos tenemos, porque nos tenemos a nosotros mismos, que sin lugar a dudas será siempre el ladrillo primero y fundamental de cualquier cosa que nos propongamos construir. Ser conscientes y agradecidos de la capacidad de trabajo, ser conscientes y agradecidos del privilegio de poder elegir lo que deseamos hacer con nuestra capacidad y tiempo, ser conscientes y agradecidos de que nos trajimos hasta acá, que no es poco, ser conscientes y agradecidos
para seguir metiéndole a donde sea que queramos ir, sea lo que sea que queramos lograr, conscientes y agradecidos. Este año Yuki cumple 10 años, desde que lo empecé en 2015. El camino hasta acá fue impresionante, sinuoso, apasionante, inesperado y a su vez planeado. Me da mucha emoción y gratificación que cada vez seamos más, que tengamos más canales y espacios donde compartir, conectar y crecer en conjunto. Y que Yuki pueda ser refugio, inspiración y potenciador de cada vez más emprendedores, hacedores, creativos y artistas. Quiero que Yuki llegue lejos y que su impacto positivo sea transformador. Gracias por ser parte, gracias por hacerlo posible. Nos vemos la próxima. Esto fue Circuitos Inusuales, idea original y producción de Yuki. Búscanos en redes como Yuki Culture. Agradecemos a Huerta Coworking por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción y el guión estuvieron a cargo de Gabriel Kirchuk y Janela Bornisen. Operación y edición por Julián Danel. Identidad visual y comunicación estuvo a cargo de Catalina Luza, Janela Bornisen y Victoria Brouchi. Música original a cargo de Hernán Espaleta. Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y espera las nuevas entregas. Puedes ir a nuestras redes y comentarnos qué te pareció. Hasta la próxima.